Carolina, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días. Gracias. Gracias por acompañarnos y aceptar la invitación. Oye, estas nuevas, ¿hay, qué dicen, hay dos o hay más variantes nuevas de COVID? Bueno, al parecer solo están circulando dos, Dos. que son las llamadas KP2 o KP3, que finalmente para el auditorio es un tipo de Omicron que fue en lo que se convirtió en 2021, a mediados, o sea, en el verano de 2021, el COVID-19 en esta nueva cepa, que se escribe con C, porque ayer corregía yo a un medio de No comunicación me digas que le puso con escribió ese, con S, horrible, horrible. sepa. No, pues es que no Cepa, saben. cepa, No, no saben. cepa. Sepa. Este, lo más importante de este incremento en el número de casos es que en diciembre tuvimos una ola que llegó a un pico, por decirte así. Y ahora esta nueva ola en el verano que apenas inicia ya la rebasó en términos de positividad. Ah, Ahorita pues tenemos números escasos porque no sé si recordarán que la Dirección General de Epidemiología recortó el número de pruebas oficiales, se quitó la recomendación de seguir haciendo pruebas, que es un grave error desde mi punto de vista porque aún las que se hacen en las personas en las farmacias y demás ya no están contabilizadas, excepto las que hace propiamente el sector salud. Entonces, de enero a la fecha, haz de cuenta que calculamos que habría alrededor de 9,000 casos confirmados, que es muy poco, y ahorita pues tenemos sí se presenta consistentemente en las últimas 2 semanas. Se ve pues un repunte, de acuerdo con las propias cifras de la Secretaría de Salud, este, que nos permite decir que pues esta ola de verano nuevamente se presenta. Cosa que no es novedoso, si recuerdas, desde que inició la pandemia, se dio ese número de incremento numérico en casos confirmados, y por eso era el debate de que los niños no regresaban a la escuela, ¿no? Porque mm. justo en el verano es cuando nuevamente, después de tantas salidas, convivencias y demás, se presenta pues esta alza. Oye, es más, ¿cuáles son las características que tienen estas variantes? ¿Son más agresivas con el organismo? ¿Son más contagiosas, pero no son más agresivas? ¿Cómo podríamos definirla? Bueno, sí son más contagiosas, particularmente se vuelven graves si no te vacunaste. O sea, muchos de nosotros tuvimos que pagar, como quizás recuerden, las vacunas en diciembre. Esa vacuna que todavía cubre estas variantes de Omicron, pues hace que nuestra gravedad sea menor con la enfermedad. Pero ayer, por ejemplo, decía el doctor Alejandro Macías que, de acuerdo con unos estudios que él estuvo revisando en Estados Unidos, es muy probable que cuando ya nos dio COVID, porque casi a todos ya nos dio, Eh, tengamos una tercera parte de probabilidad de que nos vuelva a dar, y que por eso, y estoy totalmente de acuerdo con él, hay que darle su valor potencial a la vacunación para prevenir justamente la gravedad en las enfermedades, ¿no? Hoy está, bueno, como tú bien lo señalas, no es hoy, pero empezó a circular vacuna privada, digámoslo así, ¿no? La posibilidad de que tú llegues a una farmacia y pidas una vacuna, no barata, por cierto. Yo digo porque yo vivo en una zona en donde no hay muchos recursos y había vacunas disponibles, mientras que yo conocía que en la ciudad no había fila, había sí, listas de espera, y aquí la gente decía, ya hay vacunas, y le decían a los señores, pues qué bueno que hay vacunas. Este, esas sirven hoy, Sí, sí. sí, totalmente. Deberíamos esperar que el gobierno pues nos vacunara. No, Esto no.
no hay Eso dinero. lo veo totalmente complicado después de leer la primera plana del Reforma de hoy, ¿no? Sí. Donde pues queda claro No, que no tenemos esa posibilidad ni siquiera remota, ¿no? De poder no, vacunar. no. Se acabó el billete, ¿no? Nos aventamos durísimo sobre la ventana para que las elecciones nos arrojaran los resultados que queríamos y ahorita no hay lana, no hay dinero, hay recorte. Oye, ahora, ya me vacuné, ¿me puedo vacunar? ¿Hay alguna vacuna en especial? Porque dicen que la de AstraZeneca que puede darte posteriores consecuencias de otra naturaleza. La Pfizer es la más recomendable, la cubana que es gratuita, ¿esa sirve de algo? ¿Qué nos orientas en esto? Bueno, Pfizer es una vacuna que desde el inicio demostró tener suficiente cobertura para protegernos, ¿no? Ha tenido muchos ensayos clínicos. Desde luego la vacuna cubana, pues no, nunca se presentaron públicamente Qué las barbaridad. investigaciones que la avalaran, por un lado, y por el otro también es una vacuna que se hizo pensando en otro tipo de protección cuando nunca nos hubiera dado COVID. Y el tema es que pues, ya casi a toda la población mundial nos dio, ¿no? Entonces, Ujú. no, desde luego no es una vacuna recomendable. Y en el caso de AstraZeneca, sí he escuchado algunos accidentes que se han presentado o algunas consecuencias, sobre todo de tipo cardiovascular, pero no hay evidencia suficiente como para decir que no es una vacuna que funcione. Yo creo que la vacuna que más nos funciona es la que podamos pagar ahorita Sí. y que está a nuestro alcance. Y esa, si no mal recuerdo, es Pfizer. Y Ahora, me parece que ah, Moderna también están vacunando en perfecto. algunas farmacias. Ok, ahora, es más contagiosa, pero es más lesiva. No, 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 Las no. variantes, ¿no? Ya tenemos suficientes anticuerpos que nos hacen, pues, tener menos riesgos, pero desde luego hay personas inmunodeprimidas, como las personas que tienen eh, alguna enfermedad como cáncer, como Diabetes. diabetes, hipertensión arterial, em, VIH, Ah, que pudieran, en mujeres embarazadas, son población de alto riesgo. bien. Y yo quisiera finalmente agregar que comentar con tu auditorio que las subidas más pronunciadas en torno al número de casos confirmados los estamos viendo en estados como Baja California Sur, Sinaloa, Tabasco y Yucatán, y que el pico más alto llegaría en el mes de agosto, que estamos a unos días, ¿no? Este, Sí, entonces, pues sí, es importante pues el uso del cubrebocas nuevamente, que nuevamente. la verdad es que nunca lo debimos haber dejado, ¿no? En lugares cerrados, los centros comerciales que ahora tienen tantas áreas de comida, pero que son lugares pues totalmente cerrados. Pues yo pienso que pues si vamos a un centro comercial, vamos a lo que vamos, con nuestro cubrebocas, salimos, evitar comer pues, en áreas así Muy de comida concurridas. rápida y en esas cosas que pues, la gente tose sin querer. Ayer en la banqueta, olvídate en un centro comercial, ayer en la banqueta una señora tosiendo ahí delante de todo el mundo sin ninguna Claro. consideración. Oye, a ver, vamos al segundo tema. Dengue. ¿Qué puedo hacer para evitar? Y síntomas, ¿qué tengo que hacer cuando supongo que tengo algún problema? Bueno, me gustaría comentarle a tu auditorio que pues sí es un asunto muy grave, el ¿No? dengue, en primer lugar porque su incremento comparado entre 2023 y este año tiene un crecimiento de más de 500% en Ah, número de casos. Entonces, eso en sí mismo habla pues, de que quinientos está por fuera de control. ciento. Sí, 534% de hecho. Oye, pero ahí entiendo,
hay varios tipos de dengue. Hay un dengue que nada más así duelen los huesos, te sientes muy mal, estás en la cama, mucho cansancio, temperatura. Pero hay otro dengue que se llama dengue hemorrágico, que ese sí está choncho, ¿no? Sí, el dengue clásico, digamos, que antes le llamaban el quebrantahuesos, inclusive en algunos pueblos se sigue llamando así, pues es un dengue que se controla únicamente con paracetamol, porque finalmente, pues es un Mm, virus, sí, no es una enfermedad que puedas combatir con algo. sí, Em, en el caso del dengue hemorrágico, pues tiene unas complicaciones mucho más evidentes. Es casi como si estuvieras deshidratado, vómito, sangrados nasales, mareos. Sí es una enfermedad que tienes que recurrir inmediatamente a los servicios de salud. sí, porque Eh, implica hospitalización, ¿verdad? El asunto. sí, sí. Y en muchos lugares sobre todo en el sureste del país, hay inclusive pabellones específicos para las personas con esta Fíjate nada más. enfermedad, porque requieren pues, cuidados especiales. Y la transmite el mosquito, ¿verdad? Sí, curiosamente, las hembras de los mosquitos No me infectados, digas. sí. Uy, Entonces, ponzoñosas, digamos. uy, no le agregues. Oye, tóxicas. Tóxicas, exacto. Oye, y por último, si estamos tan atrasados en vacunación, sí, sí, este país, este gobierno retrasó más de 10 años las políticas de vacunación de México. Sí, me dio gusto saber que la OMS y la UNICEF, ¿no? Que son organismos internacionales, hayan hecho esa revelación tan contundente. También Coneval y el Instituto Nacional de Salud Pública ya habían revelado que Sí, pues, este gobierno no había alcanzado en algunos casos. Los la niños dosis. de -2 años tenían cero cobertura de Qué vacunación bárbaro, en el esquema básico, ¿no? Casi el 30%. qué Y, barbaridad. y en el caso de las niñas, el virus de papiloma humano, pues está también en una cobertura, creo que del 10% solamente, y que son además vacunas muy necesarias para enfermedades que pues no te puedes morir de esas cosas habiendo cómo prevenirlas. Fíjate, además nos aporta Ernesto Méndez, director de la transmisión, dice, la longitud del mosco adulto suele estar entre 3 milímetros y 6 milímetros y pesan 5 miligramos. Sí, es tremendo el tamaño. Esas hembras sí son bien tóxicas, ¿eh? Uf, si tienen la capacidad de llevarte a un hospital, no, hombre. Oye, Carolina, pues te agradezco mucho. Ese tema va increciendo, te volveremos a molestar. Muchas gracias. Y como siempre, cada vez que tengo el privilegio de platicar contigo, no sabes cómo me acuerdo de mi padre, que en paz descanse, coleccionista de cuando tuvimos todavía posibilidades de que se contaran las máscaras, de más 600, era la segunda colección de máscaras regionales de danza en el país y después, esa, como muchas cosas en la vida, ¡pum! Se esfumó. A su muerte, pues dicen que se quemaron parte de las máscaras, eso, que se los quedó a su condenada abuela. Pero bueno, muchas gracias por tenernos la posibilidad de platicar contigo. Gracias.